24 contra 29. Bueno, está Fátima. No está Fátima. Sí, sí está. Ah, pues diga presente, por favor. A ver, ubícate, pero acuérdense que como esto es muy retardado, si no los veo de volada, no, o sea, si no se mueven o hablan, ya no los ubico. A ver, Arias Correa, ¿dónde estás, por favor? No, muévete. Sí me veo. No. Bueno, sí, ya te vi aquí, pero no te veo en la galería, pero te veo aquí en la relación. Ok. Okay. Abril. Presente. A ver, de nuevo, Abril, muévete. A ver si con eso no los detecta. Ya, ándele un saludito, lo detecta más fácil. Gracias, Giovanna. Presente, profesora. Giovanna es Caballero Santiago, no te veo. Te escuché, pero no te veo. Ah, ok. Ya. Miriam Morelia. Presente, profesora. Miriam Feliciano Morelia. Miriam Morelia Feliciano. Presente, profesora. ¿Sí me escucha? Medio escuché, pero no te veo. A ver, muévete a ver si te veo. Qué cosa. Ándele, así moviendo la mano los ubico. Esa es buena idea. Leonel Feliciano. Presente. Ajá. Por ejemplo, Leonel lo vi de volada, no sé si sea su internet, pero fue rápido. Francisca García. A ver, muévete, Francisca, mándame un saludo con la mano para que te ubique más. École, ya te vi. Catalina Gil. Presente, maestra. A ver, mueve tu mano, Cata. No. Ah, ya te vi. Giovanna Caballero, tienes puesto. Ah, ya apagaste el micrófono. Okay. Ya te vi. María Fernanda Gutiérrez. Presente, maestra. Eso. Josué Hernández. Eso. Esmeralda Jacobo. Presente, profesora, aquí. ¿Dónde? Ya te vi. Ulises Juárez. Presente, profa, ¿me oye? Eso, sí, muy bien. Sumia Itzel Madrigal. Presente, profesora. Muévete, ya te vi. Luz Divina Martínez. Presente, profesora. ¿Presente? ¿Sí me oí? Sí, ya te oigo y te veo. Concepción Matías. Nada más tengo ese apellido, Concepción Matías. Presente, profa. Ya te vi. Dulce Guadalupe Medina. No. Dulce. No está. Dulce. Osvaldo Nahuacatl. Presente. Te escuché, pero no te vi. A ver, mueve tu mano. Presente. Eso. Ya te vi. José Armando Ontiveros. José Armando. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Manuela Pérez. Presente, profesora. No te veo. A ver, mueve tu mano cuando digas presente, a ver si así te ubico. Manuela. Presente, profesora. No. ¿Tienes prendida la cama? Ah, ya te vi. Por lo menos aquí abajo. No sé por qué no te veo arriba, pero está bien. Rodrigo Rendón. No. Rodrigo. Margarita Reyes. Presente, profesora. Te oigo bien, pero no te ubico. Margarita, a ver, muévete. ¿Tienes prendida tu cámara? Sí, profa. Qué cosa, ¿por qué no los veo? Haz así, Margarita. Ya te vi, ya te vi. Sí. Luis Jonathan Reyes, ¿llegó? No llegó. Ana Karen Rosales. Presente, profesora. La vi rápido. Lorena Trejo. Presente, profesora. No te veo, Lore. A ver, haz esto. ¿Ya me ve, profe? No. Lorena, ¿tienes cámara? Sí, profe, la voy a apagar y volver a encender a ver si ya. Ya. ¿Me ve, profe? Sí, ya te vi. Gracias. Adelaida Uribe. Presente, profesora. A ver, muévete así. Adelaida. Pues te veo aquí abajito. Ya. Marta Rubí Villanueva. Presente, profesora. Mueve tu manita. Aquí. Ay, Marta Rubí. No, los veo aquí abajo. Está bien, con eso es suficiente. Luis Fernando Monterrubio. Presente, profesora. Ok, sí te veo. Edgar, Luis Fernando, quedamos que vienes de Cruo o de Cruco. De Cruco, de Morelia. Ok, gracias. Edgar Córdoba. Edgar. Ajá, ya activé la cámara. A ver, ¿dónde estás? Muévete para ver si te veo. Aquí. No te veo. A ver, habla a ver si te veo iluminado aquí en los circulitos de abajo. Eres Presente. Edgar. Sí, presente. Dime de qué color traes tu camisa, playera. Azul. Azul celeste, sí. Sí, es que te ves como congelado. Yo supongo que, pues es mi internet, profesora. Es tu internet, ok. Abigail Estrada. Presente, profe. Igual, junto a Edgar, ya te vi. Y Mayra Bayona. Presente, profe. A ver, ¿dónde estás? Muévete para que yo vea. Mayra. Aquí. Ya te vi. Sí. Pregunté, Edgar, ¿de dónde vienes, Edgar? ¿Por qué no estabas en lista? Soy de horticultura de optativa. Ok, optativa de horticultura. Y Abigail, el mismo caso. Sí, profe. Ok. Igual que Mayra. Vale, gracias. Gracias. Si lo consideran necesario, pues apagan entonces sus cámaras. Oye. Profesora. Mande usted. Disculpe.
Yo no estoy en la lista y también estoy en la optativa. ¿Quién eres? Bueno, Quintana Ávila Vicente. Quintana. ¿Y me enviaste correo? ¿Me avisaste, Vicente? Sí, profesora. Sí, yo te subí al equipo. Sí, me dijo que nos veíamos este viernes. Perfecto. Quintana Ávila Vicente. Vicente. Ok. ¿De optativa? Sí, horticultura también. Ajá. Ok. Vale. Ahora sí. Maestra. Gracias. Entonces ya nadie falta. Tengo 30 alumnos. Maestra. Mande usted. Yo no estaba ahorita que pasó mi nombre. ¿Quién eres? José Armando. Es que ¿Ontiveros? no, sí, no me salía a la reunión. Ontiveros. Ah, sí. Es cierto. Rodrigo Rendón llegó. Jonathan llegó. Sí, profesora. Rodrigo. Se me fue el internet. Ya le tomé foto Ok. y todo, pues. Ok. No me dejaban ni unirme con datos. Está bien. ¿Y Dulce llegó? Bueno, entonces Dulce y Jonathan no están. Vale, gracias. Entonces, si es necesario, pues apaguen sus cámaras. Y voy a iniciar con lo que preparé con los datos que ustedes me dieron. ¿Se acuerdan que me ayudaron a conseguir unos datos actuales? Ah, no he compartido. Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Están viendo ya mi presentación? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues la idea es que usualmente ustedes consiguen esos datos y me sirven un poco para contrastar con los que yo ya tenía. Y podemos ubicar, ¿no? ¿Por qué en caducifolios en esta materia abordamos las especies que abordamos? En su mayoría, todos los equipos siguieron las indicaciones y consiguieron la información de la misma fuente. La idea es que justamente pues le demos coherencia a los datos y que si es la misma fuente, pues no tendrá que haber discordancia. Hubo por ahí alguien que tomó de otro lado, que puede ser que sean exactamente los mismos, pero puede ser que no. Miren, por ejemplo, si la indicación era váyanse a FAO, tenían que haber ido a la original, a la relación que puede, o a la información que FAO puede tener expuesta de manera pública. Hay folletos, hay información que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, alguien hace una revisión en NUBA y dice, pues FAO dice, pero ya no es la cita original, y lo puede poner, ¿no? La persona que cita eso lo puede poner y puede haber diferencias. Hubo alguien ahí, no me acuerdo, creo que fue NUBA, que menciona, no sé qué era, Yara. Bueno, afortunadamente tengo yo las ligas y voy a investigar. Digo, a lo mejor vale la pena consultar otras fuentes, pero bueno, voy a comentar lo siguiente. Yo esperaría que lo ven, sé que por lo menos en mi pantalla se ve como muy apiñado, como que no permite ver todo, pero lo que necesito ver me ayuda. Miren, esta es información más viejita, ¿no? No la he actualizado, pero realmente en términos de proporción las cosas no cambian mucho. Lo que tenemos aquí es una distribución de las principales especies que en el mundo se cultivan como especies frutales, ¿sí? Y probablemente se hayan dado cuenta en esta consulta que hicieron o en otros momentos, cuando se han asomado a la terminología de FAO, a la información de FAO, es que decide, de alguna manera, en algunos casos, sumar especies. Por ejemplo,
En el caso de algunos cítricos, junta, ¿no? Tangerinas con mandarinas, con clementinas y con satsumas, por un lado, ¿no? Que falta aquí la rayita, pero correspondería a esta barrita, a esta rebanadita. Y por otro lado pone los limones y las limas, y por otro lado pone las toronjas y los pomelos. En fin, que trata como que por especies ir haciendo esas agrupaciones, probablemente porque sea más cómodo la toma de datos, o al sistematizar los datos son muy pequeños y le funciona mejor así. Para nuestro caso, de todo este universo, ¿no? De toda esta cantidad de volumen, ¿no? Son toneladas lo que presenta, lo que aparece aquí. Podemos ver manzana con un 12%. Significa que de este gran total, la manzana ocupa de los lugares más importantes, ¿no? La barra es más amplia, 12%. Claro, banano es más importante a nivel mundial, 17% de lo producido, ¿no? Del total, del volumen de producción. Y después de la que nos interesa está uva, de una manera muy similar a lo que ocurre con manzano. Y por aquí vi durazno, pero estaba muy chiquita. Vean, durazno y nectarinas, ¿no? Duraznos y nectarinas con un 3%. Entonces, en ese entendido estarían primero manzana, luego uva, luego durazno y nectarino. Y no aparece en los pecaneros, no aparece caria o el nogal, que vamos a ver en el curso, que no vamos a ver el de Castilla por volumen de producción y superficie, ¿no? Salvo que se me haya ido, pero no. Ven ustedes la proporción. Durazno, ya la proporción con respecto a uva y a manzana ya difiere bastante, ¿no? Entonces podemos quedarnos con estos tres datos, ¿no? En términos de importancia mundial, tienen estas proporciones. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Que me pueden interrumpir, me deben interrumpir, yo no los estoy viendo. Entonces, es muy pertinente que de inmediato, si tienen alguna duda o quieran hacer algún comentario, pues lo hagan. En el caso de becaria, en el caso del nogal pecanero, ¿sí? Vamos a reconocerla como una especie, sí, con una proporción en términos de volumen de producción, en términos de superficie es un poco menos importante en nuestro país. Se asume que es originaria de la parte sur de los Estados Unidos o de la parte norte de México, y que eso, cuando ustedes saben, cuando una especie es originaria, ¿no? Nativa de alguna zona, pues tiene ciertas características interesantes de adaptación, y que pudiéramos pensar que sería más fácil producir esa especie, en este caso en México, ¿no? Al ser originaria del norte de México, sería más fácil producir esa especie que otra que venga de otro origen, ¿no? De otro continente. Parece que fue muy importante en algún momento en la parte suroeste de los Estados Unidos, pero que fue perdiendo esa superficie por la expansión que hubo y por el exterminio que hicieron ellos de las tribus indígenas, y siempre como pioneros, siempre como colonizadores, pues se trae esa idea, ¿no? Esa herencia de que hay que seguir cultivando lo que uno reconocía, y al ser europeos pues trajeron materiales diferentes porque no reconocían al nogal, no lo sabían cultivar, no lo sabían fomentar, y se fue reduciendo de una manera importante su producción. Es el caso de México. No hay como que información muy atrasada. Yo siempre he tratado de ver así como que desde el origen cuál ha sido un poco la evolución, cómo ha subido, bajado, superficie, volumen, algo así. Es más bien complicado tener esa información porque antes pues, no se levantaban censos, ¿no? No teníamos la cultura de ir generando historia.
Pero lo que tenemos hoy en Nogal es importante incluso a nivel de exportación, pero no es de la superficie más importante, que vamos a verla en el siguiente cuadrito que ustedes prepararon. La posibilidad de utilizarla pues es amplia, ¿no? Podemos consumirla en fresco o bien de alguna manera introducida en los alimentos ya preparados, de panadería, de repostería, de postres, ¿no? Incluso moles. Y la importancia alimenticia es muy interesante. En otro cuadro que no voy a mostrarles, en el curso de Fruti General, por ejemplo, les muestro ese cuadro que se ven muchas especies frutales, ¿no? La mayoría de ellas caducifolias, y al final se hace una comparación con carne, ¿no? Con carne de res y con nueces, ¿no? Y en nueces como tal, o frutos secos, le ponen frutos secos en donde involucran almendras, las carias, las juglans, no recuerdo, hay otra nuez, otro fruto seco importante, no me acuerdo si es Dios mío, se me fue el nombre. No, es que no lo tenemos en México. No es pistache, ese es más hacia Grecia. Hay otro que los gringos tienen mucho y lo consumen, lo tienen de manera importante. Pero vamos, lo que les quería decir es que resalta la importancia proteínica y de elementos minerales que tienen comparados con los otros frutos. Y podemos entenderlo porque lo que estamos consumiendo es una almendra, es una semilla. Y ya seguramente a estas alturas de sus estudios ustedes reconocen que las semillas son para la especie un componente muy importante para sobrevivencia. Entonces, en ellas están depositadas, pues no solamente la información genética que la especie pretenda persista en el tiempo, ¿no? En el espacio, en esta tierra, sino que hay una cantidad de energía almacenada muy importante. Y seguramente reconocen que las grasas, ¿no? Es lo más importante en los frutos secos, ¿no? Y aquí no es la excepción. Vean ustedes, de una proporción, no le puse aquí, de 100 gramos, ¿no? De 100 gramos de nueces, más de 62 corresponden a grasas. Y, bueno, no, la idea no es irse a detalle, pero si viéramos la calidad de los aceites que tienen estas nueces, podríamos enumerar, pues a lo mejor alrededor de 6, 8, la verdad es que no sé, Caria, cuántos maneje, pero en una semilla podemos encontrar 10, 12, 15 diferentes aceites con diferentes calidades y que hoy se reconocen, ¿no? Unos más benéficos que otros contra diferentes dolencias del ser humano o protectoras, ¿no? O de manera preventiva contra problemas, sobre todo del tipo coronario. Entonces, no olvidar que las grasas son un componente muy importante, a diferencia de los que vamos a ver adelante o de los que vieron en sus cursos de Fruti General, en donde el componente principal de los frutos que consumimos y que cultivamos, pues es el azúcar, ¿no? Primero el agua y luego el azúcar, ¿no? Y en este caso, pues es más importante la energía contenida en las grasas, que se ve, por supuesto, tremendamente evidenciado por las calorías, ¿no? Igual si les preocupa un poco el consumo calórico, pues habría que ir con cuidado. Pero si lo que quieren es obtener energía rápido y de una manera muy, muy importante, pues consuman nueces, ¿no? De los datos que ustedes me proveyeron, ¿no? Creo que en ese caso creo que la mayoría tomé los datos, hice conjunciones con los datos de los dos grupos, porque el otro grupo también me ayudó a hacer lo mismo. Vean ustedes, tenemos un volumen de producción en términos de miles de toneladas, ¿no? De 171,000.
en el caso de lo que se produce en México y en el mundo, aunque el dato es ya un poco más viejito, por eso se puso aquí los 16, estos parece que eran 2019, 585,000. Vean entonces que pues no estamos tan mal, ¿no? De 585 por datos grosso modo 200, ¿no? 200 corresponden a lo que se produce en México. En términos de cantidad de hectáreas, espero que el dato esté bien, se me hace muy elevado. No, sí puede ser 108,000. Sí, 108,000. Y los países productores, vean ustedes, aquí tenemos el dato de superficie, aquí tenemos el dato bueno, en el caso de el mundo, en el caso de México, lo que tenemos son hectáreas, sí, no está el dato de volumen. Por alguna causa yo creo que yo lo omití. Vean ustedes, están en orden, sí aparecen en orden jerárquico, ¿no? Que China va a estar presente, sí, en las 4 especies que vemos en este curso, siempre China está liderando, ¿no? Y probablemente ya lo hayan observado en sus cursos de horticultura, pues la presencia de China es muy, muy notoria, ¿no? Vean ustedes una cantidad muy diferente, 631 contra el resto, ¿no? Aquí, por ejemplo, México aparece con 102, aparece con 108, dato es de FAO, dato seguramente es de CIAP. Los estados productores, ¿no? A lo mejor conviene un poco aquí que aprovechemos que tenemos los datos, que podemos ver la jerarquía y que pueden aprenderse que primero va China, después Estados Unidos, luego Turquía y luego México, ¿no? Y en ese caso, que dentro de México el más importante pues es Chihuahua, ¿no? Una superficie muy densa en ese estado, 65,000 hectáreas. Y después Coahuila y Sonora con un dato muy parecido, y ya se separa mucho Durango y Nuevo León, ¿no? Entonces, yo creo que sí pueden reconocer, pueden aprenderse, a lo mejor no los números, pero sí los estados y su jerarquía, ¿no? En este caso, hablando de pecanero. No puse la foto, pero yo espero que todo el mundo ubique. El pecanero es la nuez lisa, la nuez que tiene forma de balón de fútbol de americano, ¿no? La de Castilla, esa tiene menor proporción y es la que es más redondita y la que tiene un endocarpo muy diferente, ¿no? Muy rugoso. Bueno, pues es el caso del pecanero. En el caso del durazno, yo quisiera, no sé si puse aquí el nombre completo, que sí que se aprendan los nombres illinoinensis, sí, completos con todo y el autor que lo determina. En el caso de Prunus está enunciado como Prunus persica L. Bach y se sabe que su origen es chino. Durante mucho tiempo se pensó que era de origen pérsico, ¿no? Que venía de Persia y de ahí que haya tomado el nombre. Sin embargo, pues ya se sabe que es más bien de China, y ustedes saben que hay maneras pues de constatar ya hoy de una metodología con técnicas de genómica muy, muy rápida y precisa, y en su momento pues bastaba con encontrar una cierta cantidad de material silvestre en una zona para asumir que la zona de origen. Dice las riberas altas del río Amarillo, ¿no? Que sabemos que es el río de los más importantes ríos en China. Fue transitando, ¿no? Su presencia en todo el mundo se debe al tránsito que tenía con la ruta de la seda. Ustedes saben que en su momento, y eso estamos hablando de inicios de que se empieza a hacer incluso el conteo de los años antes de Cristo,
que la ruta de la seda fue un trayecto que se hacía desde el oriente, desde China hasta Europa, ¿no? Según la fuente que consulten, podía bajar incluso y llegar primero a Europa, a África, ¿no? A la parte norte de África y luego subir. Pero bueno, así se puede entender que se haya diseminado de una manera importante esta especie, y que particularmente en Persia, hoy Irán, encontró el mejor clima. Fue donde pudo expresarse en términos de manejo del cultivo y de sistema de producción, donde pudieron encontrarse un nicho de producción muy importante. Insisto, de ahí pareciera que tomara el nombre. Después del reconocimiento de que esta ruta fue la que permitió la introducción de este material a otras zonas, los persas mismos, pues con la importancia que ustedes saben que tuvo la cultura persa, pues se encargó también de ir diseminando la especie a otros lados. Dice que primero hacia Grecia y después hacia la parte más norte de Europa. Y ya después de ahí al resto de los países, ¿no? Se habla que hasta el siglo XVI se seguía creciendo el área producida hacia Inglaterra, Bélgica, los Países Bajos, Alemania. Para su llegada a América, ¿sí? Pues como lo comentaba hace un rato, pues los colonizadores son los responsables, ¿no? De todo lo que tenemos en América que no es nativo, pues tenemos que entender que fue a través de ellos donde pues ellos trataban de mantener tanto la cultura en términos muy amplios, ¿no? Entendiendo cultura como una manera de vivir, una manera de pensar, todo lo relacionado con ellos, traerlos hacia América, y entre ellos, por supuesto, el durazno, ¿no? Y que parece que entra primero a Florida y después de ahí es donde se extiende hacia el resto de América, ¿no? Casualmente, los ingleses, que fueron de los últimos que tuvieron al durazno en su tierra, son los que empiezan a cultivarlo de una manera importante en los Estados Unidos, ¿no? Dice, los ingleses, los chinos, los europeos son los encargados de incrementar la superficie en Estados Unidos, ya hablando después del siglo XVI. En el caso de México, parece que alrededor de los años 50 del siglo pasado, la superficie cultivada fue alrededor de 4.600 hectáreas, que fue una cantidad importante. En el caso del durazno, bueno, encontré una tabla mucho más detallada, pero bueno, nos sirve un poco para ver que los frutos en general son mucho más que azúcar, ¿no? Yo les decía, ustedes pueden ver aquí de inmediato qué es, bueno, primero, ¿qué es lo que más tiene un fruto? Pues agua, ¿no? Pero después, ¿qué tiene? Azúcar. Y bueno, después de esta cantidad de azúcar, aquí también son 100 gramos, con respecto a 100 gramos, ¿no? de peso fresco. ¿Qué otro valor tiene importante? Pues vitamina A. Aunque no podemos hacer una comparación estricta porque por alguna causa esta vitamina viene en estas unidades, se conocen como unidades internacionales. Yo no me he puesto a investigar cómo hacer la transformación de unidades internacionales a miligramos o a volumen o a peso. No sé, pero sé que es una unidad que con mucha frecuencia la vamos a encontrar para las vitaminas. Entonces, pareciera indicar que lo importante es la vitamina A y en cantidades menores, vitaminas del complejo B, y seguramente habrá otro más importante. Más importantes, pues los ácidos, ¿no? El málico, el cítrico, no sé si haya otro. Málico, cítrico, más importante que la vitamina C como tal.
aunque el cítrico forma parte de la C. ¿Y qué otra cosa es importante? Bueno, aquí pero no los traigo, nosotros no los traigo así, pero que ustedes sepan que siempre van a tener potasio. Los frutos carnosos siempre nos van a dar una aportación muy, muy importante de potasio, ¿no? No sé si en su mente alguien tiene la idea de cuál puede ser el fruto que nos aporta más potasio, que consumimos como para tener potasio en la sangre. ¿El plátano sería? Sí, el plátano es de todos los frutos el que tiene más y con seguridad lo dobla, va a una cantidad mucho más alta. Pero en general esto que no se les olvide, porque ustedes saben que hay una relación muy importante entre lo que encontramos en un fruto y lo que necesita para crecer, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pensar que la aportación de una fertilización potásica a los frutos tiene que darse. Siempre pensamos en nitrógeno como el sustento importante, ¿no? NPK, pues por algo son los macro, pero en el caso de los frutales, tenemos que equilibrar siempre con potasio, ¿no? Vamos a ver por ahí en su momento una formulita interesante para poder ver qué tan importante es, qué es más importante para una especie, NP o K, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya lo vimos. Entonces, esos serían los datos que podrían considerar, no copiar toda la tabla, pero sí considerar las aportaciones que nos está haciendo este producto, que probablemente reconozca los ácidos málico y cítrico, la vitamina C, no se diga, como elementos protectores, como antioxidantes, ¿no? Al hablar de antioxidantes, estamos hablando de evitar que haya muchos radicales libres en nuestro cuerpo. Los radicales libres se generan por diferentes situaciones en los seres vivos, porque en las plantas ocurre exactamente lo mismo. Las situaciones de estrés generan un desequilibrio electroquímico al final, y en la medida en que podamos tratar de equilibrar de nuevo esa situación, no habrá oxidación. Oxidación significa pues envejecimiento, ¿no? Y todos estamos envejeciendo desde que nacemos, ¿no? Empezamos a envejecer, es parte del crecimiento, pero hay un momento en que se empiezan a generar más y, por ejemplo, una situación de estrés, ustedes se estresan mucho en temporada de exámenes, ¿no? Con seguridad van a estar generando más radicales libres y necesitan tratar de contrarrestar eso. Entonces, de ahí la importancia que hoy se reconoce con todos los alimentos que nos puedan aportar una cantidad de antioxidantes importante. Y no lo dice aquí, no se ven, porque tendría que ser un análisis todavía más preciso, más detallado y cantidades mínimas, pero todos los compuestos fenólicos tienen esa capacidad de proteger, ¿no? De evitar oxidaciones. Entonces, por ahí también está otro dato, que están compuestos, no son fenoles, son los carotenos que le dan color a estos productos, también tienen esa capacidad. Los datos, por ejemplo, aquí no tenemos los datos en números, tenemos los nombres. Y bueno, que no está mal, o sea, al final tampoco es que les vaya yo a preguntar números, pero sí me interesa que visualicen, ¿no? Que puedan tener como un contexto de quién es quién en términos, en este caso, de producción de durazno. Vean ustedes en superficie cosechada, 1.500, vean que están en miles de hectáreas, miles de toneladas. A nivel mundial, 1.500 hectáreas. Y a nivel nacional, 25,000, ¿no? Es un dato ya mucho más moderado, ¿no? Que veíamos que tampoco era muy importante, que era entre los duraznos y las nectarinas era el 3%, si mal no recuerdo. ¿Ubican las nectarinas? ¿Alguien ha visto un árbol de nectarinas o ha consumido nectarinas?
¿Por qué creen que la FAO los tenía juntitos a duraznos y a nectarinas? Porque la producción de nectarinas es poca. Sí, puede ser esa una regla de decisión. Es la misma especie. La nectarina, sí, ¿nadie la conoce? No, profe. Y no les puse una foto, Sí, fíjense. Es un durazno pelón. sí, maestra, yo sí la conozco. Si la conoces, es eso, es un durazno pelón, porque es una mutación de Prunus persica, en donde el gen responsable de la pubescencia en la epidermis está alterado o no existe. No sé exactamente cuál es el mecanismo por el cual se alteró esa información genética, pero no tienen pubescencia. Esa es la gran diferencia. Y ya hoy día los programas de mejoramiento genético han trabajado bastante, y en general las nectarinas son más carnosas que los duraznos, tienen hueso mucho menos prominente, semilla menos prominente, y pues sí, el sabor incluso también es diferente. O sea, sí son duraznos, pero saben un poco diferente. Y tenemos, bueno, creo que no hay huertos, salvo que ustedes me dijeran que a lo mejor en un viaje de estudios o a lo mejor tienen por ahí alguna información. Estoy casi segura que no tenemos producción de nectarina en México. En términos de volumen, en miles de toneladas, vean ustedes 25.738 contra 158, ¿no? Casi 160. ¿Y quiénes son los importantes? A nivel mundial, pues China, España, Italia, Estados Unidos y Grecia. En México, ¿cuáles son los estados productores de durazno? Michoacán, Puebla, Chihuahua, Zacatecas y Estado de México, ¿no? Entonces, quisiera que los anotaran, que los tuvieran presentes, con sistemas de producción diferentes. A mí me estaba sorprendiendo Puebla porque estábamos haciendo, estaba viendo yo, haciendo unas conversiones y no sé si era el caso de durazno. Podemos hacerlo. Si queremos saber cuántas toneladas por hectárea se producen en términos medios en México, con estos dos datos podemos, ¿cierto? Sí. A ver, ¿qué dividimos? 158.8 entre 25.5, ¿no? A ver, háganlo, por favor. Me dicen cuántas toneladas en promedio se produce. Si tuviéramos esos datos, podríamos hacer una inferencia del 6.22. 6.2. Pues sí, bastante moderado, bastante moderado. Insisto, si tuviéramos el dato de cada uno de ellos, podríamos hacer ese contraste de la información que yo recuerdo, de la experiencia que yo tengo, pues es incomparable lo que puede producirse en Michoacán, ¿no? Con un sistema de producción forzada, intenso, a lo que puede producirse con ciertos genotipos, ¿no? Con lo que se está produciendo en Zacatecas, ¿no? Que Zacatecas continúa siendo una parte muy importante de producción de durazno en México, pero en su mayoría si no estrictamente de temporal, que todavía hay una zona muy importante, con riegos de auxilio, no es que esté completamente irrigado. Y eso hace una diferencia enorme, ¿no? en el volumen de producción. Hablar de 6 toneladas para durazno es más bien poquito. Seguramente el dato de Zacatecas está bajando. En Zacatecas probablemente estén sacando 1 tonelada por hectárea, ¿sí? Y en Michoacán probablemente estén sacando más de 10 toneladas, 15 toneladas, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer en cada uno de estos casos. Estoy casi segura que el volumen de producción de Estados Unidos es muy diferente al volumen de producción de Grecia por sistemas de producción. Pero bueno,
ni tenemos los datos ni tiempo como para entrar con más detalle, pero creo que sería interesante que tuvieran en mente estos datos, si no los valores. ¿Quiénes son los que marcan la pauta en producción de durazno a nivel mundial y en México los estados, ¿no? ¿Qué se sabe bueno, con eso terminamos durazno? De manzano, no puse aquí, manzano. También que tiene un origen asiático, muy parecido al origen de la uva, ¿no? También uva se reconoce en esa zona entre el Mar Negro y el mar Caspio, con una cantidad de variedades. De los anteriores no hablamos de variedades. Ese es otro gran tema, ¿no? Poder saber. Si yo les quiero poner ahorita una tarea difícil, ¿no? Y les digo, esta tarea les va a valer el 10% de su calificación. Sería difícil. Sé que iban a poner mucho ahínco por encontrar esa información, pero probablemente no iban a dar con ella porque no es fácil, ¿no? Es algo que he intentado tener la certeza de variedades, ¿no? ¿Cuáles son las variedades en el mundo? ¿Cuántas hay en las especies que estamos viendo en el curso, ¿Cuántas hay y cuáles son las que están en cada país, ¿no? Esa información, pues, no, insisto, no está sistematizada, ¿no? Se reconocen que hay ahorita en el mercado, en manzana, esto creo que es de un folletín gringo, alrededor de 700 variedades, pero que son muchísimas más y que ustedes saben que se van desplazando. Si eso dice en el mercado, quiere decir que son las vigentes, pero que ha habido otras y que han sido desplazadas cada vez por alguna característica, van cambiando las variedades en el mercado, ¿no? Por diferentes atributos que pueda tener la fruta, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, no dice nada nuevo, no dice más detalle, que entendemos la presencia de esta especie en América debido a los primeros colonizadores, ¿no? En el caso de durazno no hablamos de subproductos, ¿verdad? Fíjense, se me pasó, nada más hablé de esto. Permítanme regresar a durazno porque es importante reconocer que no solamente se consume en fresco, sino podemos procesarlo y obtener diferentes productos parecidos, ¿no? Dentro del procesamiento, que seguramente no sé exactamente la diferencia, pero es diferente hablar de una compota, de una mermelada, de una jalea, de un almíbar, ¿no? Que pareciera todo que es fruta y azúcar. Esta, ¿no? Las jaleas seguramente tienen un contenido de pectinas mayor. En fin, la pulpa concentrada, que es una manera en los frutales en donde se puede comercializar de manera importante el producto y ser consumido en zonas muy diferentes a las zonas de producción, y con ella preparar jugos o preparar los mismos productos que he comentado antes, y el consumo que se puede hacer de ellos para industria de la vinificación, ¿no? O los postres, ¿no? Dice, bueno, que generalmente las calidades, esto es en todos los frutos también, las menores calidades son las que se destinan para la industria, ¿no? Dice la calidad segunda y canica, que hará referencia a una calidad mínima, se va para elaboración de los almíbares, yogurts, ¿no? Purés. Y en este caso encontré este dato que no está en las otras, bueno, que no lo busqué, ¿no? Seguramente si nos ponemos a buscar en términos de medicina tradicional en el mundo, ¿no? Que sabemos que la medicina tradicional o autóctona en México es bien, bien importante, pero si nos vamos a otras culturas también vamos a encontrar que tienen su espacio. Pues vemos cómo el hombre ha reconocido que en una planta no solamente se consume una parte, sino se consumen diferentes partes con diferentes objetivos, ¿no? Yo creo que en su curso de etnobotánica reconocieron esta manera de consumo
que podemos tener como seres humanos de un producto. Y en este caso sí me encontré con el dato de que pueden ser utilizadas las hojas, las flores, los frutos incluso para diversas dolencias que sería de verdad, yo creo que mucho de lo que tendríamos que estar haciendo hoy día, que sí se está haciendo, pero para mi gusto no en México con la intensidad que podríamos hacer, insisto, por la importancia que tiene la medicina tradicional en México, de darle la validez científica. Ustedes saben que uno de los grandes problemas del manejo de las medicinales es que pues todo es tradición oral, todo se ha ido pasando de boca en boca entre las generaciones y tómate este té de tantas hojas, ¿no? En esta proporción para este problema, y que lo más probable es que tenga su evidencia científica, desde descubrir cuál es el metabolito, cuál es la concentración en la que está y hacer las pruebas necesarias para poder demostrar por qué el uso de estos elementos del durazno puede ser útil contra las afecciones del hígado, contra afecciones de piel, contra trastornos nerviosos, ¿no? Que finalmente también es decaimiento, y propiedades vermífugas, que creo que este término hace referencia a parásitos intestinales, ¿no? Y les decía, bueno, en este caso está documentado, ¿no? Aquí lo coloqué. En los otros creo que también podríamos ponerlo, para no olvidar, no quedarnos con la idea de que nuestro producto, lo único importante es la fruta. Fíjense, yo les voy a comentar un caso que me tocó estar presente hace poco, poco, para mí es unos 4 años, creo que se fue a 4 años que hicimos un viaje a... Era... Dios mío, mi memoria. Cazones, Veracruz. Una zona donde hay producción de limón, no muy intensa, pero había un productor, era un conjunto de productores, eran pocos, eran alrededor de 5 productores que en su conjunto tenían no más de 15, 20 hectáreas de naranja, en ese caso era naranja, y habían estado tratando de producir naranja orgánica, no les había ido bien, no habían tenido la asesoría suficiente, y ¿no? Lo que pasa con mucha frecuencia, sobre todo cuando la gente no depende del producto como su principal fuente de ingresos, ¿no? Y lo toman como un ingreso adicional, que ocurre en muchos frutales, ¿no? Porque los frutos son así, ¿no? A diferencia de otras especies que tienen un ciclo mucho más corto, pues la especie frutal tiene la capacidad de estar ofertando fruta cada año, ¿no? Y entonces a lo mejor desatienden el huerto un año, pero saben que se va a recuperar y al siguiente año van a tener algo y se asoman pues nada más para ir a colectar, no están produciendo, se nos están colectando. Y en este caso yo creo que pasó mucho de eso, que no hicieron las cosas como tenían que ser. Ellos hablaban, ¿no? De que la asistencia técnica no era buena, de que no les funcionaba, pero seguramente que había más que eso. Pero en fin, el chiste es que ya estaban pensando en tumbar las 15 hectáreas y en deshacerse de esos huertos que no eran tan viejos incluso. Bueno, pero esa zona tiene una problemática muy especial, en donde incluso ya se sabía que estaba el Guanlongbin y bueno, la cosa es que sí habían mantenido más o menos un producto limpio, un producto menos contaminado, y hay la sugerencia, ¿no? Y creo que así fue, que no tumbaron todo. Pues en el caso de naranja, ¿no? Que les digo que era el huerto que estábamos visitando, pues se tiene muy claro, muy evidente las bondades del azar. El azar es la flor de los naranjos, de las hojas, ¿no? Que también se utilizan para té, que en vez de estar cosechando fruto, ¿no? Podrían estar cosechando hojas, podrían estar cosechando flores, que es una parte que no hemos vislumbrado serenamente y seriamente.
Bueno, porque la fruticultura, como desde su nombre lo dice, pues se trata de producir frutos. Pero ¿por qué no tratamos de hacer una mezcla o por qué no pensar, como en este caso, si el fruto, supónganse que era muy dañado por una plaga, un patógeno, el fruto no estaba a la altura de lo que el mercado estaba solicitando, ¿por qué no pensar en darle el otro uso, ¿no? Y con una cantidad mínima de hectáreas, ellos tenían 15 pensando en frutos y que con eso podía irles bien, a lo mejor con que tuvieran 2 hectáreas, pero nada más para producción de flores y pensar como técnicos, como productores, como agrónomos, en hacer las prácticas para que haya flores, para que cada vez haya flores. No sé si ubiquen, yo supongo que tuvieron ya el curso de perennifolios, en donde reconocen que hay una manera forzada de generar, ¿no? Cosechas, más de una cosecha a lo largo de un año. En el caso de cítricos está como ya muy claro el concepto y de cómo manejar floración. Entonces, con seguridad que un buen técnico podría estar generando más de 2 o 3 cosechas al año de flores. Y el costo de producción, les puedo asegurar que muchísimo menor que producir frutos. Y ahí sí no me atrevo a decir si el valor de la producción sea mayor, pero con seguridad que con 2 hectáreas iban a equiparar lo que estaban haciendo con 15. Eso no me queda duda. Si ustedes se ponen, sé que ustedes son jóvenes, sé que ustedes pues no compran, no son los responsables del consumo de sus alimentos, ¿no? Menos ahora que están en su casa, que siempre hay un adulto que está haciendo las cosas por nosotros a esa edad. O bueno, a lo mejor me equivoco y hay alguien que sí le toca hacer las compras y hay alguien que se pueda dar cuenta de los precios que pueden tener en el tianguis, en el mercado o en el supermercado, un puñado de materia seca, de lo que hablemos, de cualquier té. O sea, en apariencia nos venden un cucurucho de hojas de naranjo, ¿no? En un cucurucho y estamos llevándonos un gran volumen, pero a lo mejor estamos comprando 100 gramos. Y 100 gramos nos lo están vendiendo en 20 o 25 pesos. Entonces, comparado el valor de la producción, creo que sería interesante. No quería yo dejar de hacer dejar el mensaje porque, pues sí, esa es la obligación y eso es lo que vamos a ver en este curso, cómo producir frutos. Pero hay otras partes de la planta que podríamos estar también aprovechando, ¿no? Y que podrían, sobre todo, en aquella fruticultura que maneje un nivel de pesticidas mínimo, ¿no? Mínimo en términos de pesticidas químicos, que bien podrían ser biopesticidas, y estos estarían degradándose, y que, bueno, pues seguramente tendríamos que tener nuestra seguridad, a lo mejor no una certificadora, pero de que no estamos vendiendo hojas con algún producto químico o un producto biopesticida, pero que todavía no está completamente degradado, ¿no? Bueno, entonces continuemos con el caso de manzano, ¿no? En donde sabemos que consumirlas en fresco. Esto de zumo es como le llaman la gente del sur de América, los argentinos, los chilenos, no, también en Europa. Los españoles por alguna causa le dicen zumo y no les dicen jugo. Como postres, ¿no? Como sustancias almibaradas, como productos con una cantidad de azúcar importante, ¿no? Como sidras, también aquí es una parte muy, muy importante que en México no hemos explotado. Igual es abrir mercado, miren. Bueno, el caso de la uva, no. La uva desde siempre ha sido producción de vino, y en algún momento, ¿no? En algunos países es producción de fruta, pero siempre como hombre, como humanidad, la uva se ubica para producción de vino. En el caso de la manzana, no. Primero fue producción de consumo en fresco y después se dieron cuenta que podían hacer algo muy parecido al vino, que es la sidra. Y en México, con seguridad, ¿no? Que tenemos zonas en donde la calidad del producto no da para abastecer un mercado exigente y donde podríamos estar produciendo exclusivamente, pero con esa intención. Generalmente que en México los vinos, por llamarlos vinos en el sentido estricto,
El vino es exclusivamente de la fermentación del jugo de la uva. En México le llamamos vino a todo lo que se ha fermentado, ¿no? Tenemos vinos de arándano y de zarzamora y de guayaba y todo le decimos vino. Y la sidra sería el vino de manzana, el fermento del jugo de la manzana. Y generalmente lo que se hace en las zonas, probablemente más de ustedes sea de una zona en donde se hace un vino o un licor, que sería un grado de azúcar muy alto, de alguna frutilla silvestre o de algo que tengan como de exceso o como que no alcance la calidad, pero no se está produciendo con la intención. Es como que lo que no llega a ser de buena calidad es lo que proceso como fermentación. Podríamos tener la intención de producir con el cultivar que sea el más adecuado o los cultivares más adecuados de manera intensa, correcta, para producción de sidras. Las sidras es un producto que, al igual que el vino, no nos es propio, no es algo que como mexicanos hayamos tenido desde siempre. Fue un gusto adquirido. Ya reconocimos que llegaron los colonizadores a traernos lo que ellos conocían, lo que sabían hacer, y eso fue lo que empezamos a producir. En un principio, pues, esa fue la regla. El caso de la sidra, igual habría que ir abriendo el mercado pensando en que es un producto que con seguridad tendrá un sistema de producción diferente, un procesamiento diferente a lo que siempre hemos hecho, pero que valdría la pena explotar, y creo que aquí hay un nicho que en México no se ha querido abrir, ¿no? Por parte de los manzaneros, que se han agrupado y han trabajado de una manera conjunta muy importante, pero pues siempre están viendo eso, ¿no? En producir fruta fresca y en cómo ganarle a los gringos, ¿no? En términos de calidad. Los vinagres, que no sería otra cosa más que a su vez un subproducto de la sidra. La sangría, que no sé exactamente a qué se refieren con sangría de la sidra, como un componente, como una mezcla, ¿no? Como un cóctel, como un producto deshidratado, que también sabemos que los productos deshidratados, los frutos deshidratados, tienen las mismas cualidades que un fruto fresco en términos nutritivos, pero concentrado, ¿no? Porque está completamente deshidratado, ya no tiene el agua, entonces los valores van a ser mucho mayores. La pectina, como un elemento muy, muy importante que se utiliza en la agroindustria, ¿no? Que se sabe que la manzana tiene un contenido de pectinas muy importantes, y como fibra, ¿no? Que también ya hoy día hay pues productos que se venden, ¿no? Que se están buscando como aditivos a lo que usualmente conocemos, como consumimos, ¿no? Donde antes, pues nosotros decías, ¿cómo consumo fibra? Pues sí, con vegetales y con frutos, ¿no? Y hoy pensamos en que podemos adicionarle además a nuestro consumo de manera de polvo, generalmente las fibras. Tenía un cuadrito, pero me pareció un poco más bonito, ¿no? A lo mejor más llamativo, esta presentación que encontré por ahí, que no tuve, de verdad, hasta ahorita que lo veo, no tuve el cuidado de contrastar con los datos que yo tenía, ¿no? Que son datos que ya estaban verificados, ¿no? Muy serios. Y que bueno, esto, por ejemplo, me da la impresión de que bien puede ser la publicidad de una zona manzanera gringa, ¿no? Donde hay la intención de ir generando la cultura de ese conocimiento nutritivo a la gente para saber lo que está consumiendo. Quiero darle la posibilidad de que así sea, y vamos a ver qué es lo que más nos aporta. Bueno, por supuesto, en términos de azúcares, ¿no? De carbohidratos, también el valor alto, muy similar al que tenía durazno. ¿Por ahí anotaron? ¿Alguien anotó el de durazno? No, nadie lo anotó. 11.8. 11. Bueno, entonces ligeramente más carbohidratos en las manzanas.
Potasio, vean ustedes, la cantidad de potasio vuelve a ser de los más altos, ¿no? Si comparamos con otros, vean, con zinc o con fierro. Y de vitaminas, sí están en orden. La más importante aquí es la vitamina C. No aparecen, aquí también el ácido málico es muy importante. Aquí aparece el ascórbico nada más. El ácido málico es justamente el que le da el sabor característico a las manzanas. Es el ácido málico. Y bueno, está presente la E, que también es un antioxidante. Todo lo que diga vitamina B, piensen siempre como fortalecedor del sistema nervioso, ¿no? Entonces también cuando anden así medio decaídos o estresados mentalmente, ¿no? Piensen en consumo de vitamina B. La aportación de vitamina A, pensé que era más alta, pero no. Y bueno, vean que ya lo comentábamos, no nos dan grasas, no nos dan proteínas, no tiene una aportación pequeñita, pero no pensemos en los frutos como alimentos que nos van a aportar proteína, salvo que sean los frutos secos, ¿no? Bueno, ¿en dónde se produce? Vamos a ver los mundiales primero, ¿no? Dice miles de hectáreas cosechadas, 6,758. Esto quiere decir casi 7 millones, ¿no? De hectáreas de manzano. En México, pues solamente hay 53,000. Tampoco es un dato despreciable. ¿Cuánto teníamos de nogal? Creo que mi nogal me sorprendió, 100 y cacho, ¿no? 171. Sí, más casi. Entonces, hasta ahorita va ganando nogal, ¿no? Y después está manzano, ¿cierto? Y después durazno, de lo que llevamos. En volumen igual, ¿no? No tenemos los datos por cada... Ah, sí lo tenemos, miren. Sí los tenemos, este es del otro grupo. Estos datos de proporción yo se los fui poniendo de otra publicación que yo tenía y vi que más o menos iban, pero no encontré el de Estados Unidos, pero podemos hacer unas inferencias ahorita. Bueno, vamos a terminar aquí. Casi 7 millones de hectáreas. De esas casi 7, la mitad están en China. Tienen una cantidad de producción de manzanas, también con una variedad de cultivares muy importante. Estos canijos chinos que están en todos lados. Y después aparece de manera importante, o sea, como muy equilibrada a los demás. Vean ustedes, India, 2.7, Irán, 2.7, Turquía, 2.6, Polonia, casi 3. Más importante Polonia, que es tan chiquitita, ¿no? Me imagino, con esta proporción, que en Polonia todo es manzana. Yo nunca he estado en Polonia, la verdad es que me hubiera encantado, pero no he podido conocerlo. Tuve un alumno de estancia el año pasado en Bélgica, pobre porque pues le costó mucho trabajo estar ahí y pues ya que estaba ahí se tuvo que regresar de inmediato porque Bélgica fue de los primeros países que declararon el cierre de fronteras, ¿no? De los países que hicieron cierre de fronteras por pandemia, los que reaccionaron así, pero de volada, por supuesto, los chinos y sus vecinos. Hay otro país asiático, creo que fue Tailandia, que también cerró, y Bélgica. Entonces a él le urgía salir porque si no se iba a quedar confinado, literalmente estaba encerrado en un cuartito que era donde le dejaron dormir y se iba a quedar ahí, no sabía cuánto tiempo, y sí, la verdad es que sí fueron alrededor de 2 meses. Entonces fue de las estancias fallidas, ¿no? Que tuvieron que regresarse de inmediato el año pasado. Las experiencias con las estancias el año pasado pues, fueron nulas en términos de experiencia, de práctica, de aprendizaje agronómico, técnico que se esperaba, pero la experiencia en términos de experiencia de vida pues fue muy diferente, ¿no? A lo que nos somete y nos sigue sometiendo este bicho. Pero a lo que iba era que él me decía, maestra, es que hay todo espera. Y viendo los datos, la Bélgica todavía más pequeña que Polonia, solamente produce peras. Una diversidad
¿no? de variedades, pero que sería tremendamente interesante ver cómo un país se asume productor de un solo producto. Y aquí es lo que estamos viendo en el caso de Polonia, ¿no? Y bueno, el dato de Estados Unidos, que insisto, no lo tengo, pero lo tenemos aquí en términos de superficie. Si China tiene, estos también son miles, no se lo puse aquí. Sí, deben ser miles. Si China tiene, sí, porque son millones aquí. Si China tiene 2 millones de hectáreas, ¿quién hace la regla de 3, por favor? Y corresponde a casi el 50%. Estoy pensando que esto sea también por superficie y no por volumen, que pudiera ser. La verdad es que no anoté eso, pero vamos a pensar así un poco para contextualizar. Insisto, no quiero que se aprendan los datos, pero sí quiero que ubiquen quién es quién en el mundo en términos, en este caso, de producción de manzano. ¿Quién me ayuda? Bueno, yo esperaría que todos tengan la habilidad de plantear mentalmente que hay que hacerlo y que luego, si quieren, se auxilien de la calculadora. Pero si China tiene 2 millones de hectáreas de esta gran superficie y corresponde al 50%, Estados Unidos tiene 118,000 hectáreas. ¿A qué proporción corresponde? Tiene que salirnos menor que estas 3, ¿no? Porque estas 3 están por arriba de 118. ¿Se entiende la pregunta? $2.8%. 2.8, pues entonces está muy parecido, ¿no? Muy, muy parecido. Insisto, pensemos en que los datos igual, no tengo empacho en decir que no fui cuidadosa y que a lo mejor este valor corresponde a volumen y no a superficie, ¿verdad? Pero estoy en este caso para que tuviéramos la idea pensando en qué superficie, y vean, el dato es menor aquí al resto, y aquí el dato de India tendría que ser esto más alto, y bueno, pues sí, 2.7, pues sí, pues probablemente sí sea volumen, porque vean ustedes que, ¿cuánto nos dio el dato? 2.8, ¿no? 2.8% con 118, India con 3 veces más y tiene 2.75. Pero bueno, no, supongamos que sea 2, ¿no? No es el más importante. Estos siguen siendo más importantes que Estados Unidos. Pensé que Estados Unidos podría ser más importante, pero no es así en términos de superficie. Aquí sí podríamos hacer solamente 2 proporciones. Díganme cuál es la media de toneladas por hectárea en China y el más bajito, que sería Estados Unidos. Y ustedes lo anotan. Yo no puedo anotarlo, pero ustedes lo anotan. ¿Qué pasa si divido esto contra esto, entre esto y esto contra esto? ¿No? Y a lo mejor vemos cómo estamos. $20.7 para China. 20.7. Vamos a hablar de 21 toneladas por hectárea con los chinos. ¿Y en Estados Unidos cómo anda? $42. ¿Sí? Sí, se los creo. No se los quise decir. Dije, ¿qué tal si no sale y me quedo mal? Son de las cosas que uno no debe hacer, ¿verdad? Porque ustedes mejor que nadie saben que uno no conoce todo, ¿no? Que uno trata de ser un transmisor de la información más verídica y de explicarla de la mejor manera, pero el sistema de producción de los Estados Unidos, en el caso de manzana, es de los más intensos, ¿no? Entonces, no conozco nada de los chinos. La verdad es que no. Hoy día es mucho más fácil encontrar información de los chinos, porque ya entendieron que tenían que abrirse y ya tienen la internet y puede uno acceder. Pero hace
no 10 años, yo creo que todavía hace unos 8 años era imposible saber qué hacían los chinos. Y no sé cómo sean sus temas de producción, pero en el entendido de que pues formaron parte de un sistema de gobierno que no fomentaba la agricultura intensiva. Puedo entender que es una agricultura más bien muy convencional, ¿sí? Muy diferente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y se dobla, ¿no? ¿Fue de cuánto? ¿40 qué? $42.34. 42 contra 21, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso quedó muy bien la comparación para poder decir que el sistema de producción, ¿no? La cantidad de trabajo, de energía que se está metiendo por unidad de superficie se ve bien marcada, ¿no? En las cifras que arroja la producción, 40 toneladas contra 21 toneladas. En el caso de, entonces, que no vayan a olvidar, ¿no? ¿Quién es el importante? Primero China, luego India, después de manera muy similar Polonia y Turquía y abajo Estados Unidos. Y eso que tiene la superficie más baja. Vamos a ver el último dato con India para ver, yo creo que también va a salir muy bajito. Volumen de producción entre superficie en el caso de India, porque es el tercero, ¿no? Es el que esperaríamos que estuviera pues alto. En superficie es alto, pero pues en volumen, pues vean ustedes, está bajito. Es el más bajito. Debe salir, pues yo creo que menos de 20. 7.51. 7, ¿no? Vean ustedes qué diferencia. Sí tienen 3 veces más de superficie que los americanos, que los estadounidenses, pero su sistema, su volumen de producción es muy poquito, su rendimiento es muy bajito, ¿no? Vamos a ver qué pasa en México. ¿Quién es el más importante productor de manzanas en México? Chihuahua, con 32. Fíjense, aquí la suma no nos va a dar esta superficie, ¿eh? A ver, 32 más 13, 35, 50, está alrededor de 55, 56, sí da. Chihuahua, ¿no? Muy, muy importante. Vean ustedes que ya muy alejado de las otras que aparecen importantes. Puebla, que ya aparece con un dato muy importante. Puebla, en algún momento, Coahuila era la importante, muy cercano por Durango. Y vean ahorita ustedes que los poblanos se pusieron las pilas y incrementaron también de manera importante la superficie. No sé si lo hayan logrado en términos de rendimiento. Vamos a ver los datos. Vean ustedes Chihuahua con un volumen de producción muy, muy por arriba del resto, ¿sí? Le sigue en volumen Coahuila y después Puebla. Entonces aquí sí vamos a hacer la columna de rendimiento, al fin que tenemos aquí los datos. A ver, díganme el rendimiento de Chihuahua, por favor. Es de 19.5. 19.5, vale. De Puebla. 5.2. 5.2. Pues sí se quedaron 4 veces menos. Entonces de Durango, no, pues se va a ir a 1. Sí, casi 1, miren, 6.5. ¿Cuánto les dio en Durango? 1, profesora. 1. Pensando en que no, bueno, que esto fuera 7. Debería de ser menos, ¿no? Coahuila. 7.7. 7.7. 7. ¿Y cuánto nos dio Puebla? Puebla había dado 5.2. 5, pensé que era 7. Bueno, entonces eso implica que Coahuila está un poquito más tecnificado, ¿no? Que Puebla. Y pues Nuevo León, que quiero pensar que está, pues, no sé si esté arrancando, pero es una proporción. 2. 2. 2.5.
2.5, ¿no? Entonces, pues de alguna manera los rendimientos nos están hablando de cómo están produciendo, sin que podamos entender exactamente qué están haciendo cada uno de ellos, ni en qué difiere o en qué se asemejan, pues los rendimientos nos están diciendo que hay un sistema de producción muy diferente entre estas zonas, ¿no? Hasta aquí llegué con Manzano. ¿Hasta aquí quieren comentar algo? ¿No? Empezamos a las 8, ¿verdad? Bueno, no, es que me quedan 4 minutos. Quiero terminar hoy a las 9:30. Me quedan 4 minutos. Sí lo voy a dejar. Bueno, no. Déjenme ver, no me acuerdo cómo están estos datos. Oh, sí están un poco complicados. Bueno, miren, va a servir para que podamos hacer. Miren, esto es del 2018. Si no me hubiera querido ventanear, hubiera borrado todo eso. Pero no, tiene incluso me puede servir para ver que lo que ustedes hacen me sirve, ¿no? O sea, no es nada más para como una habilidad que se está generando en el alumno de encontrar la fuente correcta, de tomar el dato correcto, de hacer un análisis de una manera que ustedes pueden hacer su propio análisis con los mismos datos, ustedes pueden sacar otras conclusiones. Las que a mí me interesa que saquen son las que yo voy diciendo, ¿no? Las que me parecen más puntuales, las que quiero que queden en su cabeza. Pero, por ejemplo, esta compañera suya que tomó clases conmigo en el 2018, se dio, ya me acuerdo por qué puse esta, porque fue una tarea muy ardua poder encontrar estos datos y sistematizarlos. ¿Por qué? Yo recuerdo que le pedí no sé si se acuerdan cuando hicimos los grupos, que Abril se quedó fuera por alguna causa, probablemente porque su internet en ese momento la botó. Algo pasó y no quedó dentro de una sala. Y después se pudo anexar a la sala de UVA. Pero antes de que eso ocurriera, yo le pedí a ella, busca tú la información de UVA de la OIB. Sí, ya voy. La OIB es la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Y es una organización muy particular, mundial, que no existe algo parecido en otras especies. Entonces, la intención con Abril era que encontrara, yo hasta que no entré este año a esa página me di cuenta que no existe, porque esa organización va rotando las presidencias entre los países miembros, tiene, si mal no recuerdo, más de 40 países asociados, o sea, ahí va y se inscribe el que quiere, ¿no? No todos los productores de uva, sino los que quieren estar, porque hay un proceso de selección de los países y en la medida en que tú perteneces a esa organización, tienes que cumplir con ciertos estándares que te pide la organización, sobre todo de registro de los materiales y someterse a las políticas. Fue creada y funciona hasta nuestros días, fue creada con la intención de regular el mercado, básicamente. No hay empacho en decirlo, creo que ellos lo declaran así, y les ha funcionado. ¿Por qué? Porque cuando un país empieza a sembrar, en este caso uvas, ¿no? Empieza a poner viñedos, empieza a alterar la posibilidad de oferta en tiempos próximos, ¿no? En 3 o 4 años, y si se eleva mucho la superficie cultivada, pues va a haber más oferta, y si va a haber más oferta, al resto le va a afectar porque van a bajar los precios. La de hace 2 años tuvieron una manera de presentar la información muy agradable, muy sistemática, y uno podía bajar simplemente el boletín de las estadísticas del año y podía ver una cantidad de información bien interesante y ya muy digerida. Sin embargo, eso es a nivel mundial. Si nosotros queríamos ver esa información a nivel de México, no la encontrábamos, ¿sí? Y la tarea que les dejé en ese momento a este grupo fue lo mismo que están encontrando en la OIB, ¿no? Que estos datos los tomaron de la OIB, colóquenlos y encuéntrenlos en México. Y ahí era donde empezaban a complicarse la vida, porque
la manera en que se recoge la información por parte de INEGI, ¿no? Cuando hacen los censos agropecuarios, es muy diferente a cómo se toma la información en otros lados y menos a nivel mundial. Entonces, en este caso, se pidió hacer un juego con los números para tener la información como la están viendo, que la vamos a ver con calmita en la próxima clase, pero que me sirve para ver si pueden encontrarla en el caso de México así. Vean ustedes, de una gran cantidad, saber esa cantidad a qué se dedica. Cuando dice uva, dice, bueno, si todo es uva, pero esto es consumo en fresco. Aquí tendría que haber dicho en consumo en fresco, para ser consumida en fresco, para ser consumida en vino y para ser consumida como pasas. Les voy a pedir que vayan, yo sé que lo hizo el equipo de uva, encontró la información macro, o sea, cuánta superficie, cuánto volumen en términos de vitis vinífera en México. Pero ahora vamos a tratar de encontrar este desglose. En México, ¿cuánto de ese gran total de uva que se produce en términos de superficie o de volumen se destina para consumo en fresco, para vinificación y para pacificación, que son 3 productos de los cuales tenemos que hablar como sistema de producción? No es lo mismo producir uva que va a ser consumida en fresco que producir uva que va a ser elaborada para vino, ¿no? Destinada como tal, no como subproducto, sino como un sistema de producción para tener vinos de calidad y cuando van a hacer pasas, ¿no? Que aquí en muchas ocasiones en México, no sé si así sea en otros países, en México mucho de lo que se pacifica es lo que no llegó a ser vino o no llegó a ser consumido en fresco, ¿no? Con este cuadro me quiero quedar. Quisiera pues que anotaran esa tarea, localizar los datos de superficie y volumen de producción en México para los principales, creo que son, con que tengamos los 5 estados productores de uva en México, cómo distribuyen su producción en términos de superficie y en términos de volumen. ¿Se entiende la tarea? Alguien que me conteste, ¿sí? Oigan, nunca estuvieron viendo eso, ¿verdad? Abrí la hoja y nunca se las mostré, ¿sí? ¿O sí la estaban viendo? No, profesora. No estaba. Y nadie me dice, estoy aquí yo como boba, hable y ustedes tratando de adivinar lo que estoy diciendo. Siéntanse con la confianza, por favor, porque imagínense, me llevé cerca de 12 minutos hablando de algo que ustedes no veían. ¡Qué burrada! Lo único lo que no veían eran datos que, insisto, vamos a ver la próxima clase, pero que ya escucharon cómo hay que encontrarlos. ¿Qué cosa? No me decían. Déjenme sacar la lista de asistencia y por hoy voy a cortar aquí la clase, ¿eh? Ya nos vemos el lunes, ¿eh? ¿Se acuerdan que ahora sí ya terminé con el grupo de suelos? Porque como era un módulo intensivo, ya terminé, entonces ya puedo tomar mi horario correcto. Nos vemos el lunes, ¿eh? Pasen la voz. De acuerdo, gracias. Vale, ahí los veo. Gracias, maestra. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Tienen un tiempecito para irse a desayunar y tomar su próxima clase. Gracias, profesora. Bye. Adiós, profesora. Adiós. Carita de arroz.
Hola muchachos, buenos días, ¿cómo han estado? Buenos días, profesor. ¿Viene usted? Bien, terminando clases con el grupo 5. Toca de 8 a 10, de 5 minutos. Luego con ustedes. Pero muy bien. ¿Cómo han estado las lluvias por allá, en sus lugares donde están viviendo? No, no quiero llover, profe. ¿No quiere llover? ¿En qué parte? Miahuatlán, Oaxaca. Wow, no quiere llover. No, aquí sí, aquí son bastante fuertes las lluvias. Aquí y más en la Ciudad de México y en la zona entrando por la carretera autopista México-Puebla, están muy fuertes las inundaciones. Texcoco un poco, pero bien, finalmente bien. ¿Cómo les fue estos días? Y gracias porque ayer todavía tuve otro examen profesional. El miércoles tuve 2 exámenes en su hora de clases y en la otra hora